Bueno, entonces vamos a iniciar. Primero, me gustaría arrancar dándoles un poquito de contexto hacia dónde vamos. ¿Cuál es el panorama general? Durante la semana pasada, o sea, desde que arrancamos probabilidad hace un par de semanas, pues hemos visto todos los conceptos básicos, hemos visto todos los fundamentos relacionados con la cuantificación de la incertidumbre con eventos. Es decir, en casos donde nosotros tenemos el experimento aleatorio y tenemos un conjunto dentro del espacio muestral y calculamos la probabilidad, ya sea desde un punto de vista frecuentista, laplaciano o bayesiano. Hemos visto las propiedades de probabilidad, que el teorema de Bayes, los axiomas de Kolmogorov, el teorema de la probabilidad total, la regla de la multiplicación, las propiedades de probabilidad, como que todo lo hemos venido haciendo en un contexto de fundamentos en el sentido de que lo que hemos hecho es definir un espacio muestral, o sea, definir el conjunto de todos los posibles resultados, lo que puede suceder, y dentro del espacio muestral definimos unos eventos y calculamos las probabilidades de esos eventos. Es lo único que hemos venido haciendo. Y de hecho, el quiz número 3 va a ser acerca de eso, ¿no? Como eh, casos típicos, casos fundamentales donde cuantifiquemos la incertidumbre por medio de estas técnicas que hemos venido usando. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Lo que vamos a trabajar esta semana y la siguiente va a ser la extrapolación o la extensión de estos conceptos de probabilidad a un contexto más general en en el plano de las variables, tal cual nosotros las estudiamos desde el principio de la clase. Es decir, ¿qué quiero que hagamos? Tenemos características de interés medidas sobre un conjunto de individuos o relacionadas con un fenómeno. Lo que queremos hacer es ponerle una estructura probabilística a esos valores de la variable. Y eso se hace con varios propósitos. El primero es como si yo logro de alguna manera poner una estructura probabilística en los valores de las variables que estamos estudiando. Luego, cuando estemos estudiando poblaciones, voy a poder utilizar esa estructura probabilística para poder aprender acerca de la población con base en una muestra, o sea, hacer inferencia. Entonces, esto de las variables aleatorias es como el abrebocas o como las herramientas fundamentales para poder hacer inferencia, para poder aprender acerca de poblaciones cuando no tengamos la capacidad de hacer un censo. ¿Por qué? Porque cuando no tenga la capacidad de hacer un censo, me toca utilizar la información contenida en una muestra y como estoy interpolando de la muestra a la población, pues hay incertidumbre relacionada con las estimaciones y esa incertidumbre la voy a cuantificar con la probabilidad, que es precisamente lo que estamos haciendo ahorita cuando introduzcamos estos conceptos en el contexto de las variables. Número uno es. Número dos, va a ser muy importante durante nuestro estudio de variables aleatorias, es decir, mediante nuestro estudio de variables con estructura probabilística, va a ser muy importante saber si estamos trabajando con una discreta o vamos a ver si estamos trabajando con una variable continua, porque el tratamiento probabilístico cambia. Es decir, no es lo mismo trabajar con número de hijos, que es una variable discreta, a trabajar con ingresos, que es una variable continua. Los mecanismos mediante los cuales se estudian esas variables son diferentes. Hoy en particular vamos a dar como los conceptos generales y nos vamos a dedicar únicamente a trabajar con variables discretas. ¿Por qué? Porque el tratamiento es totalmente diferente, ya sea si usted trabaja con variables discretas o con variables continuas. Si usted se equivoca haciendo la clasificación de las variables, todo le va a dar mal. Todo le va a dar mal, créame. Y luego, una vez ya hayamos aprendido a trabajar con las variables, lo que vamos a hacer es aprender a describirlas, o sea, como ver las medidas de tendencia, de variabilidad y todo eso, pues porque, claro, ahora tenemos una estructura probabilística, pero igual siguen siendo variables, o sea que tienen un promedio, tienen una variabilidad, tienen una localización, en fin,
como que vamos a aprender a hacer lo mismo que hicimos en la primera parte del curso, pero en el contexto de variables aleatorias. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy con los preliminares, o sea, qué es una variable aleatoria, y vamos a trabajar con el caso discreto. Es decir, vamos a aprender qué es una función de probabilidad y una función de distribución, pero en el caso discreto. El caso continuo no lo alcanzamos a cubrir hoy, lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces vamos a arrancar con el concepto básico, vamos a arrancar con el concepto fundamental, con el concepto sin el cual usted no va a ningún lado, y es el siguiente. Lo primero, antes de arrancar, tengo que decirle qué es una variable aleatoria. Entonces, lo primero es que una variable aleatoria lo vamos a simbolizar así con la letra BA, perdón, con el acrónimo BA, con la abreviatura BA, para no estar escribiendo variable aleatoria todo el tiempo, ¿listo? Entonces, matemáticamente, técnicamente, estadísticamente, si se quiere, una variable aleatoria se define como una función. Es decir, se define como una regla, como una asignación que ocurre entre dos conjuntos en particular, entre el espacio muestral, omega, es decir, entre el conjunto de todos los posibles resultados y el conjunto de números reales. Entonces, de manera técnica, de manera matemática, si usted le dicen, ¿qué es una variable aleatoria? Pues usted dice, es una función. Las variables aleatorias se representan con letras mayúsculas, imprentas usualmente, letra X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, V mayúscula, W mayúscula, la letra que usted quiera, pero mayúscula. Hay una razón muy importante porque las minúsculas se utilizan para otra cosa. Y lo que hacemos es tomar los elementos de omega, tomar los posibles elementos del espacio muestral y asignarles un valor. Entonces, lo que quisiera hacer es explotar la estructura probabilística de los valores de la variable por medio de la estructura probabilística que hay en omega. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí en el chat tengo un comentario. Luis me dice que la imagen inversa no cae en omega y no en A. No creo entender la pregunta. A ver, voy a tratar de entender y si no doy en el grano, Luis me puede interrumpir y me puede volver a decir. Eh, el punto de partida, el punto de partida es un espacio muestral, que son los posibles resultados del experimento aleatorio con el que estamos trabajando. Em, Tenemos también, bueno, un conjunto A del cual no hemos hablado mucho. Este conjunto A simplemente piénselo como el conjunto de los eventos sobre los cuales voy a calcular las probabilidades. Y este P es la función de probabilidad que estoy utilizando. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es, ya creo entender a dónde se va, a dónde va Felipe. Básicamente, lo que estoy haciendo es coger elementos del espacio muestral y asignarles un valor. Creo que ya entendí qué dice Felipe. Felipe creo que está hablando de esta frase. Aquí dice, de tal forma que la inversa de X calculada en un subconjunto de los reales siempre pertenezca a. Claro, permítanme, les hago la introducción y ya discutimos esta frase para que no haya ningún problema. Sobre todo porque vamos a estar trabajando con los eventos y es importante entender bien qué quiere decir. Entonces, ¿cómo funciona la asignación? ¿Cómo funciona la asignación? Entonces, vamos a ese caso y vamos a entenderlo con un ejemplito de juguete muy fácil para
que usted, digamos, como que entienda de buena vez cómo es que funciona esto de las variables aleatorias. Entonces, este ejemplito es un ejemplito, digamos, típico, el ejemplo 4.11, es un ejemplo típico para entender el concepto. Una vez usted entiende el concepto de esto de la variable, ya va a entender bien en qué situación estamos. Entonces, mire esto. Vamos a considerar un experimento aleatorio muy sencillo, que es lanzar 3 monedas al aire, balanceadas, 3 monedas corrientes, 3 monedas sin ningún defecto ni nada de eso. Entonces, ¿cómo funcionan las variables aleatorias? Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es definir la variable. Voy a trabajar con el número de caras obtenido. Entonces, lanzo la moneda, las monedas 3 veces, o la moneda 3 veces, o las 3 monedas, y mi variable de estudio es número de caras obtenido. Juan Camilo, ¿existen más variables? Claro, pues si puse número de caras obtenido, puedo poner número de sellos, o número de caras más número de sellos dividido 2, o bueno, cualquier variable que usted quiera. Em, esa es la regla con la que vamos a asignar los valores. Entonces, pues aquí estoy haciendo algo que yo por lo general nunca hago, y es escribir de manera extensiva todo el conjunto de resultados. Esto, digamos que es muy didáctico porque pues en los casos reales que vamos a trabajar, pues usted tiene infinitos puntos muestrales, o más que infinitos, tiene hartísimos puntos muestrales. Entonces ponerse a hacer una lista de 1 a 1, pues no. Lo importante saber es cuántos hay, eso es bien importante. Ahora, voy a poner a escribirlos todos. Listo. Entonces, el primer resultado es cara, cara, cara. El siguiente cara, sello, cara, sello, cara. Bueno, en fin, en fin, en fin. Hasta que llegue usted a sello, sello, sello. Listo. Ahí están los 8 posibles resultados. ¿De dónde salía ese 8? ¿De dónde? ¿Cómo hago sin escribirlo todo para saber cuántos números son? ¿Cuántos puntos muestrales son? Sin necesidad de poner a escribirme, a escribir todo ese larguero y toda esa lista extensiva, aplicando el principio fundamental del conteo. Gracias, de 2 a la 3. Perfecto. Muy bien, de 2 a la 3, sí señor. No de 4 por 2, de 2 a la 3. Muy bien. Tengo 3 posibles resultados, cada uno con 2 opciones, y es factible la repetición, así que 2 a la 3. Perfecto. Principio fundamental del conteo. Entonces, la variable aleatoria, ¿cómo se define? Pues, como es número de caras, pues muy fácil. ¿Cuántas caras hay aquí en el primer, en este primer punto muestral? ¿Cuántas caras hay? Ah, pues 3. En el siguiente, cara, sello, ¿cuántas hay? Ah, pues 2. En el siguiente, 2 también. En el siguiente, 2 también, 2. 1, sello, sello, cara, sello, 1, cara, sello, 1, sello, sello. Pues no hay caras, ¿no? Entonces ahí está la regla. Esto es una función. Matemáticamente esto es una función donde yo cojo elementos del espacio muestral. En este caso tengo 8 elementos, y a cada elemento le asigno un número real. Pues en este caso 3, 2, 2, 2, 1, 1 y 0. Dependiendo de una regla. ¿Cuál regla? Ah, pues el número de caras obtenidas. O sea que, pues, Juan Camilo, me toca ponerme a escribir esto cada vez que hago un ejercicio o una aplicación. No, 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 no. Esto es como para entender qué es lo que está detrás. Lo que yo hago siempre que estoy trabajando con esto de las variables es entender cómo funciona la variable. Yo no me pongo a escribir todo ese chorrero, no. Lo que yo hago es, bueno, me imagino los 8 posibles resultados y me imagino cómo funciona la función, o sea, cómo se hace la asignación. Como que me imagino, bueno, si tengo aquí el resultado, ¿qué debo hacer yo para obtener el resultado? Pues sumar el número de caras. Listo. Pero no me pongo a escribir todo esto, esto es simplemente para entender. Lo que sí escribo, y lo hago todo el tiempo, es el rango de la variable. El rango de la variable, de una variable aleatoria, son los posibles valores que puede asumir la variable. El rango de X son los posibles valores, que puede asumir la variable aleatoria. Entonces, pues si yo le dijera a alguien, bueno, con esta variable con la que estamos trabajando, número de caras, número de caras, sí, perdón, dígame cuáles son los posibles valores que puede asumir. Pues puede asumir el valor 0,
o puede asumir el valor 1, o el valor 2, o el valor 3. Punto. Se acabó. Posibles valores de la variable aleatoria. Ahora, todos los valores de alguna manera son igualmente importantes, entre comillas, como que todos los valores tienen la misma representación. Y la respuesta es no, ¿no? Porque, por ejemplo, el 0 apenas aparece una vez, mientras que el 1 aparece 3 veces. O sea que claramente el 1 tiene más peso, tiene más importancia relativa que el 0. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, en términos de notación, las variables se escriben con las letras mayúsculas, así, imprintas. ¿Por qué? Porque las minúsculas los utilizamos para los valorcitos de la variable. Entonces, por ejemplo, este señor que está acá, eh, um, yo le pongo usualmente x1. Este de aquí es el segundo valor de la variable, este sería x2, este sería x3 y este sería x4. Entonces, los posibles valores de la variable se simbolizan con las minúsculas. Eso es muy importante porque una cosa es la función, la regla mediante la cual yo obtengo los valores y otra cosa son los valores. Por eso es que aquí en las notas de clase dice pilas. Las variables son funciones, son reglas para obtener números. ¿De dónde? De un espacio muestral. ¿Y cómo se asignan los números? Pues bueno, depende de la variable. Ahora, es supremamente importante que usted diferencie de las variables. Por ejemplo, esta variable que nosotros tenemos aquí es claramente, esta variable que tenemos aquí es claramente una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque el rango es un conjunto finito de valores o, mejor dicho, es un conjunto numerable de valores. Así sea infinito. Las variables discretas son variables que asumen un número finito o infinito numerable de valores. Esas son las variables discretas. Son las variables cuyo recorrido es numerable, cuyo recorrido puede ser finito o infinito, pero numerable, que se puede contar. Número de hijos, número de casos de alguna enfermedad, en fin, variables discretas. Las variables continuas precisamente son las que no son discretas, son las variables cuyo recorrido no es un conjunto numerable, lo mismo que hacíamos antes. Por ejemplo, los ingresos, el tiempo, el peso, la longitud, como que toda la temperatura, todas esas variables que pueden tomar infinitos valores en un rango, donde siempre puede encontrar un posible valor de la variable entre dos puntos, esas son las continuas. Lo mismo que hacíamos desde el primer día de clase. Ahora, pilas. Nunca se equivoque clasificando las variables. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo usted clasifique la variable, el método, la estructura, como usted analiza la variable cambia. Le voy a dar aquí un adelanto. Mientras que con las variables discretas usted hace operaciones tan sencillas como sumas y restas, con las variables continuas usted va a hacer integrales y derivadas. Como que el método de análisis es totalmente diferente. Entonces aquí vamos a explotar pues toda la parte de cálculo que usted ya aprendió en su curso de cálculo en las continuas. Y aquí en las discretas pues son con las que vamos a arrancar hoy. eh, Simplemente vamos a hacer operaciones aritméticas básicas, sumas y restas. Esa es la verdad. Bueno, entonces eso es una variable aleatoria. Ahorita, cuando avancemos un poquito en el ejemplo, porque pues todavía, la verdad todavía, para que usted me entienda bien qué es esto de la margen inversa, permítame, avancemos un poquito más en los conceptos y cuando lleguemos a un par de ejemplos, le menciono esto de la imagen inversa para que usted lo entienda bien y Luis no, y todos estemos como de común acuerdo a qué hace referencia este A. Em, entonces, no, de hecho, perdón, aquí estoy teniendo problemas con mi mouse.
Eh, um, de hecho, es importante, pues obviamente, todas estas preguntas que surgen durante, como la que hizo Luis hace un segundo, o pues las que me han hecho siempre en otras clases, son bien importantes, pues porque, pues ustedes saben que tanto en las soluciones como en las notas de clase a uno se le puede ir un errorcito o algo, entonces es bueno que las discutamos, pues para que todos estemos sobre la misma página. Listo. Entonces vamos a arrancar, ya sabemos que es una variable aleatoria. Entonces vamos a arrancar con las variables discretas. Entonces, todo lo que hagamos en este momento, todo lo que hagamos de aquí en adelante hasta el final de la clase, diría yo, porque no creo que alcancemos a trabajar con las continuas, va a ser para variables discretas. Entonces, no quiero, óigame muy bien, no quiero que me diga, eh, Juan Camilo, pero es que usted en clase me dijo que las variables se trabajaban con la función de masa de probabilidad, pero eso sí es discreta, si es continua se utiliza otra cosa. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es para variables discretas. Muy bien. Entonces, las variables discretas se simbolizan así, ¿no? B a D, variables aleatorias discretas. Son aquellas variables que tienen valores finitos o infinitos numerables. Si son infinitos no numerables, como en un intervalo o de cero a infinito, o bueno, como sí, ingresos, peso, longitud, como que todas esas variables que siempre hemos trabajado como continuas que pueden asumir un valor continuo de valores, se trabajan de una manera diferente. Cuando trabajemos con variables discretas, el primer concepto, la primera cosa que usted tiene que aprender a hacer es aprender a trabajar con su estructura probabilística. Eso lo vamos a hacer mediante dos funciones. La primera se llama la función de masa de probabilidad. Función de masa de probabilidad. Función másica de probabilidad. Función de peso también le dicen. Función másica, función de peso. Esa función la vamos a abreviar así, FMP, función de masa de probabilidad. Y es una función que tiene varias características. La primera es que, bueno, primero la vamos a representar así, con F minúscula. F minúscula. Juan Camilo, ¿por qué minúscula y no simplemente una F ahí cualquiera? Porque la mayúscula pues para otra cosa. Y usualmente le ponemos aquí un subíndice X para acordarme que la variable con la que estoy trabajando es la variable X. Y mire, la definición es muy sencilla. Lo único que usted tiene que hacer es calcular la probabilidad de que X sea igual a X. Hmm, ¿Cómo así que una X mayúscula y cómo así que una X minúscula? Es decir, ¿no son la misma cosa? No son la misma cosa. Entonces, esta función lo que hace es lo siguiente. Yo le digo, dígame cualquier número real y yo le calculo la probabilidad de que la variable asuma ese valor. Es eso. Entonces, la F minúscula, la función de masa, lo que hace es asignar el peso de cada uno de los valores de la variable. Lo que hace es asignar la importancia relativa de cada uno de los valores de la variable. ¿Cómo así? Bueno, veámoslo con el ejemplo de una vez y de una vez vamos a aclarar lo de la imagen inversa. Y es la siguiente. Bueno, ¿cuál será la imagen de cero? Es decir, ¿cuál es el peso, cuál es la masa asociada con cero para esta variable número de caras? Pues fácil, lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que la variable tome el valor cero. Y para calcular esa probabilidad, pues técnicamente, aquí es donde viene el comentario de Luis, técnicamente lo que debo hacer es hallar la imagen inversa de cero a través de la función. Esa imagen inversa de cero a través de la función es básicamente un elemento de este A que aparece aquí, porque básicamente es un evento. Entonces, la pregunta es, dígame por favor, ¿cuál es la imagen inversa de cero por la función? O sea, dígame todos los omegas
cuya imagen sea cero, cuya imagen sea cero. Eso es lo que debo hacer. Dígame todos los omegas cuya imagen sea cero. ¿Y cómo así que imagen inversa? Claro, es inversa porque casi que me estoy devolviendo, ¿no? Me estoy yendo al espacio muestral y ver la preimagen de cero. O sea, ver quiénes son los que tienen como resultado cero a través de la variable aleatoria. Pues en este caso es muy fácil, es simplemente sello, 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 es el único punto muestral que tiene preimagen cero, que tienen imagen cero, perdón. O sea, cero solamente tiene como preimagen cero, cero, sello, sello, sello. O otra manera de decirlo es sello, sello, sello tiene como imagen cero. O sea que desde un punto de vista laplaciano de probabilidad, donde todos los puntos muestrales tienen la misma posibilidad, pues porque este es simplemente un lanzamiento de una moneda, no necesito hacer nada ni frecuentista, ni subjetivo, ni bayesiano, ni nada de eso. Pues, ¿cuántos resultados hay? Pues 8. ¿Y cuántos puntos muestrales hay aquí? Pues 1. O sea que el peso relativo asociado con 0 es 0.125. Muy fácil. 1/8. Ah, bueno, repitamos lo mismo con 1. ¿Cuál es el peso asociado con 1? ¿Cuál es la probabilidad, el porcentaje, el peso, la masa asociada con 1? Ah, pues tengo que ver cuál es la preimagen de 1, ¿no? Tengo que ver la imagen inversa. Tengo que ver cuál es la imagen inversa de 1. La imagen inversa de 1 es nuevamente un elemento de A, o sea, un elemento con puntos muestrales que le apunten a 1. Entonces, dígame los puntos muestrales que tengan como imagen 1. Ah, pues cara, sello, 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 cara, sello y sello, sello, cara. Son los únicos 3. O sea que la probabilidad, el peso asociado con 1 es 3/8, haciendo un punto de vista laplaciano de probabilidad. Muy sencillo. O sea, 0.375. Bueno, y lo mismo hago con 2, lo mismo hago con 3. ¿Listo? Ahora, uy, Juan Camilo, pero entonces, ¿por qué me puso números reales aquí? Si aquí únicamente lo hice con 0, con 1, con 2 y con 3. Ah, pues fácil. Porque es que si yo le digo a usted, dígame F minúscula, hagámoslo en color negro. Si yo le digo a usted, dígame, si yo le digo, dígame cuánto le da la función de masa de probabilidad evaluada, pero esta vez no voy a inventar cualquier valor, 1.73, pues lo que yo debería hacer es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que X mayúscula asuma el valor 1.73? O sea, ¿cuáles son los puntos muestrales que tienen como imagen 1.73? Pues ninguno, ¿no? O sea que esto vale 0, redondito. Por eso es que aquí en la función, mire cómo se escribe. Mire, esta función de peso está definida para todos los números reales, solamente que para muchos la imagen va a ser 0. Entonces, mire cómo se escribe. La función es 0.125 si la x vale 0 o 3. O sea, si la variable aleatoria toma el valor 0 o el valor 3, asume el peso de esos valores es 12%, 12.5%. Mientras que si la variable asume el valor 1 o 2, el peso es 37%, 37.5%. Y en cualquier otro caso, vale 0. En cualquier otro caso, vale 0. Por eso es que ahí aparece lo de los números reales, ¿no? Porque pues esto está definido para todos los números reales. Lo que pasa es que para aquellos números reales donde no haya puntos muestrales asociados con la preimagen, pues eso es 0. Listo. Ahora, bueno, fácil. Pues esto es un ejemplito muy básico, muy de juguete, como para entender el concepto. ¿Cómo hago para saber que todo me dio bien? Pues una manera es haciendo esto. Si usted suma todas las frecuencias, perdón, si usted suma todas las probabilidades, si usted suma todos los valores de la función evaluada en los puntos del rango, eso le va a dar 1. Es decir, si yo sumo el 0,125 más el 375 más el 375 más el 125, la suma de
la función evaluada en cada uno de los puntos del rango siempre le da 1. La suma. Aquí tengo un comentario en el chat. Aquí Juan me dice, cuando el punto no está entre las preimágenes, ¿vale 0 o es un conjunto vacío? Esto es una excelente observación. Y esto me da indicio de que claramente están pensando en la preimagen. Entonces, por ejemplo, este caso, este del 1.73. Lo que yo debía haber escrito fue, lo que debería haber escrito fue lo siguiente, como haciéndolo paso a paso. Lo que yo debía haber escrito es, ¿cuáles son los puntos muestrales? ¿Cuáles son los puntos muestrales que tienen como preimagen 1.73? Pues ya aquí Juan me está diciendo, pues ninguno. O sea que esto sería la probabilidad de vacío, ¿cierto? Pero, pero resulta que la probabilidad de vacío es 0. O sea, el resultado de la función, el peso que tiene el 1.73 es 0, pero ese 0 está asociado con el conjunto vacío, que es el conjunto que tiene como preimagen el 1.73. Entonces, excelente observación. Excelente observación la que me hacen aquí. Y aquí veo otro comentario. Em, aquí dice Luis que, claro, Luis hace un comentario importante. Él dice, creo que siempre va a caer en omega. Claro, 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 claro. O sea, eh, lo que yo, este es un punto importante. Sí, esto ha sido pereza mía, lo siento. Yo debí haber escrito los omega en omega. Entonces aquí yo le doy la razón a que Luis dice, pues los puntos tienen que caer en omega, ¿no? Claro. Tal es que eh, la imagen de esos puntos por la función sea 1.73. Entonces, siguiendo el comentario de Luis, pues dígame en omega, porque tienen que caer en omega, dígame en omega los puntos que tienen como preimagen uno. Ah, pues ninguno, ¿no? Por eso es que aquí ponemos vacío. Entonces, la respuesta es sí, tienen que caer en omega. Perfecto. Entonces, bueno, esta es la función de masa de probabilidad. Una manera de rectificar que todo ande bien es sumando los valores de la función evaluada en todos los puntos. Mire que aquí cojo f de 0, f de 1, f de 2 y f de 3. Eso me da 1. Listo. Todo me dio perfecto. ¿Por qué? Porque cubrí todos los casos. No me vaya a decir, uy, Juan Camilo, es que mire que si yo sumo el 12,5 más el 37,5, eso le da 50, no le da 1. Pues sí, pero pues usted tiene que sumarlo en todos los puntos, no únicamente esos dos valorcitos, ¿no? Tiene que sumarlo en 0, en 1, en 2 y en 3. La suma. Juan Camilo, ¿por qué enfatiza tanto la suma? Ah, porque cuando trabajemos con las continuas, no va a ser la suma, va a ser la integral, porque vamos a estar en un caso continuo. Bueno, ahora, eh, siempre, siempre que usted haga esto, no olvide lo siguiente. Usted está calculando probabilidades. Entonces, la función f minúscula es una función que tiene que vivir en el intervalo 0,1. O sea, si esta función le da mayor que 1 o le da negativa o algo así, hizo algo mal, ¿no? Entonces, dos maneras de rectificar que todo está bien. Número uno, ver que todo sea entre 0 y 1, ¿no? Si no, mal. Segunda, si usted suma los valores de la función en todos los valores de la variable, le tiene que dar 1, siempre. Bueno, computacionalmente, aquí no me voy a detener mucho, computacionalmente usted puede implementar esto y hacer un grafiquito pues bonito ahí de la situación. Y antes de ir sobre el código, quisiera mencionarles un par de cosas. La primera es, pues visualmente esto se puede representar por medio de un diagrama de barras entre comillas. Esto es como un diagrama de líneas, si usted quiere, en el que en el eje X usted pone los valores de la variable A, 0, 1, 2 y 3. Y en el eje Y usted va a poner las probabilidades. Ah, claro, 0 y 3 es un peso más pequeñito, 0.125. Y en 1 y 2 es un peso más grande, 0.375.
por eso es que aparecen las dos barritas ahí grandes. Ahora, Juan Camilo, puedo hacer ese gráfico en Excel, en Python, en lo que sea, como usted prefiera, hágalo. A mano, hágalo si quiere. Pues yo no le recomendaría hacerlo a mano porque, pues cuando hagamos los casos y los talleres, pues usted se va a dar cuenta que la cantidad de valores es alta, entonces pues usted no se va a poner a hacer eso a mano. ¿Cómo se hace en R? Muy fácil, simplemente utilice la función plot, que es la función que le dibuja los punticos estos cuadrados. Esos punticos cuadrados se obtienen con un PCH de 15. Si usted, por ejemplo, utilizara 16, le van a salir redondeles. Y no es porque yo me sepa eso de memoria, sino porque simplemente usted puede buscar, usted puede poner simplemente, por ejemplo, en Google PCHNR. Mira, ahí ya me sale. Entonces le sale, perdón, le sale, veamos, vamos ahí una imagen cualquiera. Mire, si usted utiliza 15, si usted utiliza 15 le salen cuadraditos, si usted utiliza 16 le salen redondeles, 17 triangulitos, en fin, ahí usted tiene todas las posibilidades. Entonces, con esto del código nunca se, digamos, aprenda nada de memoria, simplemente puede buscar en Google cuando lo necesite y utilice los formatos que yo le doy. Es decir, utilice, perdón, utilice como todo, aproveche como todo este código que yo le doy para que no tenga que volver a hacer nada. Entonces, básicamente, usted asigna los valores de la variable, los números del 0 al 3. Recuerde que el 2 puntos significa hasta. Le da los valores de la FMP, o sea, de la función mágica de probabilidad, la función de peso. Entonces, 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1. Mire que aquí todo está dividido entre 8. Y por últimas, dibuja. Uy, Juan Camilo, ¿cómo así que plot y segments? Pues claro, tengo que dibujar los punticos y por aparte dibujé los segmentos, ¿no? Las líneas estas. Ahí estuvo. Listo. Que si quiere cambiarle el color, que si quiere cambiarle los títulos de los ejes, que si quiere, bueno, ahí sí ya usted se pone a, o si quiere hágalo en Excel o como quiera. Bueno, lo importante de todo esto no es eso, lo importante es que usted está representando por medio de barritas las cantidades probabilísticas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es simplemente asignar una probabilidad a los valores de la variable. O sea, le asignamos una estructura probabilística a los valores de la variable. Bueno, eh, y lo que yo le venía comentando, no se enrede con las propiedades, son de sentido común. Todas las Fs le tienen que dar entre 0 y 1, o sea, tienen que ser positivas. Máximo le pueden dar 0, máximo le pueden dar 1. Y la suma de todos los valores de la F evaluado en las X tiene que dar 1. Si no le da eso, le dio algo más. Bueno, hagamos otro ejemplo como para afianzar un poco más este concepto de variables discretas y como para de pronto fortalecer un poquito como el cálculo y ver qué sucede en otras situaciones un poco más complejas. Nuevamente, arranquemos con un caso sencillo donde tenemos dos dados. ¿Listo? Entonces, ejemplo número 2, tenemos dos dados. El experimento, me gusta arrancar con estos ejemplos, fueron los ejemplos con los que yo arranqué en mi vida profesional cuando estaba formándome ahí en el Nacional en la carrera, porque son ejemplos de entender el concepto. Una vez entendimos el concepto perfecto, ahí sí hacemos aplicaciones realistas. Entonces, la variable es suma del lanzamiento del resultado asociado con el lanzamiento de dos dados. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Básicamente, en el ejemplo número 2, permítame lo escribo aquí. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Bueno, esto está un poquito desordenado hoy, pero bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ejemplo 2. Entonces, el experimento aleatorio con el que vamos a trabajar es lanzar dos dados. Lanzar dos dados corrientes, dos dados justos, balanceados, pues. Balanceados.
Balanceados, balanceados quiere decir que todo está bien. Listo. Ahora, esto que voy a hacer yo me lo imagino, jamás lo hago, me lo imagino, pero lo voy a hacer como estrategia pedagógica para que usted sepa qué estamos haciendo. Entonces, yo me imagino el espacio muestral. Ah, bueno, ¿cuál será el espacio muestral? Conjunto de todos los posibles resultados. O sea, si yo fuera a escribirlo, debería escribir 1, 1. Que en el primer dado me salga 1 y en el segundo 1. Siguiente resultado, 1, 2. 1, 2. Siguiente resultado. Ah, pues que 2, 1, ¿no? Que en el segundo me salga 2 y en el primero, perdón, en el primero me salga 2 y en el segundo 1. Bueno, y así, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 3. Luego, 3, 1. Luego, bueno, bla, 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 6, 6. Entonces la pregunta es, primero, ¿cuántos posibles resultados hay en omega? Esto, repito, yo nunca escribo esto, yo siempre me lo imagino. ¿Cuántos posibles resultados hay en omega? Em, los posibles, es más, lo voy a escribir, no lo voy a escribir aquí abajito, lo voy a escribir al lado, bueno, o un poquito más abajo. Ya me dice aquí Valentina, pues fácil, 30, claro, 36, y lo escribió perfecto. Ella me dijo, pues hay dos subprocesos, el primero se puede hacer de 6 formas, el siguiente también, o sea que en total hay 36 resultados, que sale de 6 a la 2. Súper. Aquí Juan me pregunta si importa el orden. Ah, ok. Sí, Juan, son dos dados diferenciables, es decir, yo sé cuál es el resultado del primer dado y el resultado del segundo, es decir, yo puedo diferenciar los dados, por eso sí importa el orden. Sí, no es lo mismo uno 2 que 2 1, correcto. No es lo mismo 2 2 2, no es lo mismo uno 2 que 2 1. Sí, buena observación. Bueno, entonces ahora, la variable con la que voy a trabajar es, es que suma, ¿no? Suma de los resultados. ¿Por qué suma y no resta o división o porque sí? Digamos que es la variable que quiero trabajar. Suma de resultados. Pero fíjese que hay muchas otras variables, ¿no? Alguien puede llamar, consideremos la variable y como la resta de los resultados o la variable z como la división de los resultados o, bueno, lo que usted quiera. Entonces, ¿cómo funciona la regla? ¿Cómo funciona la función? Pues fácil, este valor a quién le apunta a 2, este valor a quién le apunta a 3, este valor a quién le apunta a 3 otra vez, este valor a quién le apunta a 4, este a 4, etcétera, 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 hasta 12. Por eso es que aquí me sale que el rango de la variable son los números. Por eso es que aquí me sale que el rango de la variable son los números del 0, del 2 al 12. Por eso es que me sale eso. Por eso es que me sale que los posibles valores que puede asumir la X son los números del 2 al 12. Estuvo muy sencillo. Ahora, ¿cómo calculo las probabilidades? Pues la verdad es que usted ya sabe. Por ejemplo, si usted me dice, dígame cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3. Pues una manera de hacerlo es, bueno, el peso asociado f de x minúscula en 3 sería la probabilidad de que x fuera igual a 3. Entonces ahí la pregunta que se deben hacer haciendo es, bueno, ¿cuáles son los puntos muestrales que tienen como preimagen 3? Fácil, ¿no? 1, 2 y 2, 1. O sea, ¿cuánto me da esa probabilidad? 2 de 36. Asumiendo un punto de vista laplaciano, ¿no? Listo. Alguien me puede decir, bueno, calculemos f de 4. Uno fácil, f de 4. Eso sería la probabilidad de que x asuma el valor 4. Mire que este es x mayúscula, ¿no? Listo. ¿Cuánto me da ese? ¿Cuánto me da la probabilidad de que x sea igual a 4
¿Cuántos puntos muestrales están asociados con 4? ¿Cuánto me da la probabilidad, cuánto me da la masa, el peso, el valor con 4? 3, gracias. Pensé que se iban a equivocar. No, lástima. 3 de 36. Claro, aquí Luis se dio cuenta que existe otro valor que me da 4, ¿no? Ese otro valor que me da 4 es el 2,2, que no está escrito, ¿no? No está escrito, pero es el 2,2. ¿Listo? Entonces, pues yo podría seguir así infinitamente, pues no infinitamente, hasta 12, pero bueno, no, por cuestiones de tiempo y por pereza no voy a ponerme a escribir pues todo lo que está asociado con cada uno de los valorcitos, pero usted ya sabe qué tiene que hacer. Ahora, toca escribir toda la lista. No, 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 no. Todo, ese es el proceso de, todo esto que usted ve aquí es como lo que uno hace, es el proceso mental. Ese es el proceso mental, la verdad se ha dicho. Lo que uno hace en realidad es descubrir la función asociada con ese proceso. Es decir, esta función donde usted la ve aquí eh, es asigna esos valores que hemos venido calculando sin necesidad, bueno, no sin necesidad, después de analizar qué es lo que está pasando. ¿Cómo así? Pues vea, evaluemos esto en 3, por ejemplo. Si usted coge la X y la reemplaza por 3 aquí, ¿qué le va a quedar? 7 menos 3, 4. Valor absoluto, 4. 6 menos 4, 2. Y le quedaría 2 de 36. Ah, por eso, pues aquí mire que me deja 2 de 36. Venga a ver qué pasa. Venga a ver qué pasa en 3. Ya, eso ya lo hicimos. Venga a ver qué pasa en 4. A ver, en 4 que ya lo hicimos. 7 menos 4, 3. 6 menos 3, 3. Ah, 3 de 36. Por eso es que aquí ya teníamos 3 de 36. Venga, ¿será que sí funciona? Veámoslo con el 2. Veámoslo con el 2 a ver qué. 7 menos 2, 5. Valor absoluto 5. 6 menos 5, 2. Un segundo, aquí dice algo más. Aquí dice algo mal. 7 menos 2, 5. Así. 7 menos 2, 5. Valor absoluto 5. 6 menos 5, 1. 1 de 36. Ah, claro. Pues el resultado que ya teníamos, ¿no? 1, 1. Entonces, todo perfecto. Entonces, pues obviamente, después de ponerme a pensar en en todas estas posibilidades, la forma compacta de escribir esas probabilidades es con esta función. Uy, Juan Camilo, ¿usted cómo se da cuenta que era valor absoluto y cómo? Bueno, la verdad sí es examinando los posibles valores. O sea, como que obviamente ahí hay un proceso de simetría y hay un proceso de ver cómo se comporta la variable, pero pues ahí está. La verdad es un concepto de simetría que le voy a mencionar ahorita. En términos computacionales, lo único que tengo que mencionar es lo siguiente. Usted en R o en Python, igual que en Python, igual que bueno, casi en cualquier lenguaje, usted puede, como son lenguajes de programación orientada a objetos, usted puede definir un objeto, puede definir, digamos, en el lenguaje de Excel, puede definir macros, si usted quiere llamarla así. Es decir, usted puede definir la función misma. Entonces, la forma de hacerlo en R es muy sencilla. Usted simplemente escribe el nombre de la función. Yo aquí le puse F, si usted quiere ponerle otro nombre, G, o le puede poner mi función, o le puede poner mi F, o le puede poner func, o como le quiera poner. La forma de definir una función en R es así, con function. ¿Listo? Y mire la función, 6 menos absolute value, ahí está, absolute value de 7 menos x sobre 36. Entonces, cuando yo evalúe esa función en 3, mire que me da el valor de una vez, el 5%, que es este 2,36. ¿Por qué es tan chévere hacer esas macros? ¿Por qué es tan chévere ponerse a hacer esas funciones así? Porque la verdad sea dicha, ya usted no vuelve a tener, no tiene que volver a hacer nada. Me explico. Mire esto. Si usted le pregunta la probabilidad, hagamos esta aquí entre todos para que usted vea el proceso mental. Si usted le dicen, con este mismo ejemplo, con el ejemplo número 2, calculemos, por ejemplo número 2, calculemos la probabilidad de que X sea menor que 4,5. Menor o igual a 4,5.
Entonces, de alguna manera, esta es la pregunta. Lo que usted tiene que pensar es, uy, pero eso está como raro. ¿Será que Juan Camilo se equivocó con el 4.5? ¿Con el 4.5? ¿Qué fue? No, o sea, usted puede aquí empezar a calcular probabilidades en el sentido que quiera, simplemente pensando en las preimágenes. Por ejemplo, lo que usted tiene que decir es, dígame los puntos muestrales que tengan como preimagen un valor menor o igual a 4.5. Menor o igual. Pues alguien me dice, pues fácil, igual ninguno, ¿no? Ninguno va a tener imagen, ninguno va a tener valor igual a 4.5. Ninguno va a tener valor igual a 4.5. Lo que sí puede suceder es que sea igual a 4, por ejemplo. Entonces, la forma de ver esto es, pues, mirando las opciones. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que la variable asuma el valor 0 o la probabilidad, perdón, o que asuma el valor 1 o que asuma el valor 2 o que asuma el valor 3 o que asuma el valor 4. Si usted se da cuenta, uy, Juan Camilo, pero usted omitió el 4.5. Pues claro que lo omití porque no hay ningún valor de la variable que pueda asumir el valor 4.5, porque los valores van del 2 al 12, pero enteros, ¿no? Entonces, ¿para qué? Ah, bueno, todos estos eventos son eventos excluyentes, ¿no? Pues porque ningún punto muestral que tenga como preimagen 0 va a tener preimagen 1, ¿no? Ah, perdón, aquí me equivoqué. Aquí el 0 no puede ser, ¿no? Arranca todo desde 2. Ah, estas son de las cosas que uno no puede hacer. Y es, claro, mire, eh, yo sí decía, ¿por qué salió tan largo? Este valor no me sirve y este valor tampoco me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque el rango de la variable arranca desde 2 hasta 12. O sea, el 0 y el 1 ni los considero, ¿no? Es porque al lanzar dos dados, ¿es posible que la suma de los resultados me dé 0? No, ni de fundas. O 1 menos, no. Entonces, claro, mire que como veo O, recuerde que la O es unión. Y claro, son eventos excluyentes. Todos estos son eventos excluyentes, o sea que pueda aplicar directamente el axioma número 3 de Kolmogorov, porque claramente no hay un punto muestral que tenga como preimagen 2, que tenga como imagen 2 y 3 al mismo tiempo. No, no lo hay. O sea que simplemente voy a coger la suma de las probabilidades, o sea que me va a quedar probabilidad de que X sea igual a 2 más probabilidad de que X sea igual a 3 más probabilidad de que X sea igual a 4. O sea que básicamente lo que usted tiene que hacer es, pues, F minúscula evaluado en 2 más F minúscula evaluado en 3 más F minúscula evaluado en 4. Ahí estuvo. Bien, y esto es una X mayúscula, ¿no? A veces se me olvida ponerle los palitos, pero esas son letras mayúsculas. Y, y ahí que, pues bueno, como yo ya tenía mi función, pues simplemente evalúo, ¿no? Entonces cojo f de 2 más f de 3 más f de 4 y eso le da 16%. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la función definida. Si usted se quiere poner a hacerlo así con fraccionarios y eso, pues también, ¿no? Listo. Mismo procedimiento con el siguiente. Probabilidad de estar entre 3 y 6. ¿Cuáles son los posibles valores de la variable que están entre 3 y 6? Pues el 3, el 4, el 5 y el 6. No hay ninguno más. O sea, ¿qué hace? Pues el valor de 3 más el valor de 4 más el valor de 5 más el valor de 6 le da 38%. Otro. Cojamos la probabilidad de estar entre 3, inclusive el 3, y 6, sin incluir el 6. Aquí se me fue esto.
Aquí este no debe, esto no debería ir, no tengo cómo tacharlo, pero únicamente entre 3 y 6, inclusive el 3, sin incluir el 6, ¿no? Ah, pues coja la de 3 más la de 4 más la de 5. Ahí está, le da el 25%. Es todo. Entonces, el gran mensaje de todo esto es, siempre que usted se enfrente a un caso, a una aplicación, no, no, no escriba ni haga más de lo que tiene que hacer. Simplemente identifique la función de masa y evalúe la función de masa de acuerdo con los puntos asociados con el evento que le preguntan. Si estoy entre 3 y 6, sin incluir el 6, pues únicamente me va a servir el 3, el 4 y el 5. Y Juan Camilo, ¿y por qué no incluyo el 3.5? Pues porque claramente no, la suma de los resultados no puede dar 3.5. Únicamente los valores del rango que me interesan. Computacionalmente no hay nada nuevo, solamente tal vez un par de cosas. La primera es, bueno, los valores que vamos a trabajar de la variable, el rango son los números del 2 al 12, obvio. Por eso fue que yo taché aquí el 0 y el 1. Y además, pues como ya tengo la función f, mi función, mi macro, pues evalúo todos esos valores en la función y hago un cbind. Este cbind es simplemente coger todas las x's y pegarles por columna, por eso se llama C de columna, ¿no? Column. Eso es pegar por columnas. Eh, a la X le pego la columna del f de X. Entonces aquí están todos los valores. Juan Camilo, ¿cómo hago para saber si esto me dio bien o mal? Pues si usted suma toda esta segunda columna, le tiene que dar 1. Si yo cojo este 2% más este 5% más este 8 más este 11 más este 13, le tiene que dar 100%. Y si usted quiere hacer el gráfico, la verdad sea dicha, lo único que hice fue hacer control C, control V y ya. Es el mismo, no le hice nada nuevo. Mire, aquí está el gráfico. La única diferencia es que usted tiene 11 barritas y hay un punto de simetría en 7. O sea, el valor más probable es el valor 7. Este es el punto de simetría que aparece aquí en la función cuando la escribimos. Y alrededor de 7 pues están todas las probabilidades. O sea que a medida que los valores de la suma de los resultados se hacen más pequeñitos o muy grandes, la incertidumbre aumenta. La incertidumbre aumenta. ¿Listo? Bueno, voy a dar 5 minutos. Nos vemos a las 3:12. Bueno, bienvenidos de vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir cuantificando la incertidumbre relacionada con los valores de la variable, pero ahora por medio de otra función que se llama función de distribución. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Antes de continuar. Esta que usted ve aquí, estas barritas que usted ve acá, son los valores de la función de masa, la f minúscula. ¿Listo? La probabilidad de que x sea exactamente igual al valor. Aquí tengo un par de comentarios en el chat. Juan me dice, a las sumas que dan 4, que si podríamos volver al caso donde las sumas dan 4. Claro, hay dos maneras de verlo, claro. La primera manera es, así como haciéndolo a la brava, entre comillas. Claro, ¿cuántos casos hay relacionados con 4? 3, ¿no? 1, 3, 3, 1 y 2, 2. Por eso es que aquí esto me da 3 de 36. Ahora, la otra manera de verlo, aquí me dice, Juan, si 2, 2 y 2, 2 no son la misma cosa. Pero ahí sí quedé confundido con el 2, 2 y 2. 2, 2 y 2, 2 son lo mismo, ¿no? Es decir, que me salga 2 en el primero y 2 en el segundo. O sea, ahí no hay dos resultados diferentes. Ya entiendo a qué va la pregunta. Juan me dice, pero así como que tuvimos el 1-3 y el 3-1, ¿por qué
no hacemos 2, 2 y 2, 2. Y yo creo que la respuesta es porque así los dados sean, así los dados sean diferenciables, hacen referencia exactamente a la misma configuración, digamos. Por eso es que aquí aparece un 3. Por eso es que aquí aparece un 3. Am, Voy a tratar de buscar una respuesta un poco mejor, pero mi respuesta por ahora, Juan, es porque hacen referencia a la misma configuración. Aquí tenía otra. Uy, aquí Raúl me hizo pensando en esta distribución. Me hace un comentario aquí en el chat acerca de, en el caso continuo, esta distribución, cuál sería como su análogo o algo por el estilo. No quisiera, Raúl, discutir todavía eso digamos, porque no hemos tenido experiencia con el caso continuo, pero lo que sí puedo decir es que esta formulación que estás poniendo, porque Raúl me está poniendo e a la menos x al cuadrado, eh, está muy bien con el menos, con el decaimiento. Vamos a ver varias funciones cuando veamos el caso continuo. Es una buena intuición, Raúl, de hecho. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Tenemos, o sea, la gran conclusión de todo esto fue, tenemos un montón de incertidumbre asociada con los valores pequeñitos de la suma de los resultados o valores muy grandes, por eso es que es más difícil que me salgan, por ejemplo, el 1,1 o el 6,6, y lo más probable es que me salgan resultados asociados con el 7, el 6 y el 8. O sea, es donde hay menos incertidumbre. Bueno, hay otra función que se denomina función de distribución. Ya tenemos la FMP. La FMP es la función, la FMP, lo voy a escribir aquí nuevamente. Es bien importante esto porque la función de masa de probabilidad es, es la F minúscula, ¿no? Ya eso fue lo que acabamos de ver, es la F minúscula y y esto se evalúa en un valorcito cualquiera, y es la probabilidad de que X asuma el valor X, sea igual al valor X. Eso es lo que hemos estado haciendo. La FMP me dice a mí el peso, la ponderación, la probabilidad asociada con un valor X. Listo. Ahora, ¿cuál es la siguiente función? La siguiente función se llama función de distribución acumulada. Y básicamente es igualito que hacíamos al principio de las sesiones en este curso, acumular. Entonces la F mayúscula se representa con F mayúscula de X. Es lo que hacíamos antes con las frecuencias relativas acumuladas, lo mismo. La probabilidad de que X sea menor o igual, o sea, al valor que yo estoy especificando. Uh, o sea que básicamente lo que hago es considerar todo lo que está en X y para atrás e ir sumando. Por eso es que aquí aparece una sumatoria. ¿Por qué? Porque cuando estemos trabajando con la función de distribución acumulada, lo que yo hago es considere todos los valores t o u o y o lo que usted quiera, considere todos los valores menores o iguales de la variable en el rango de la variable y evalúeles su peso. Eso es todo. Entonces, digamos que el ejemplito típico de esto es el ejemplito de, como para que usted entienda bien el concepto, es, bueno, ¿qué pasa con el ejemplo de las tres moneditas? ¿Cuál es el acumulado en cero? Mire, F mayúscula de cero. ¿Cuál es el acumulado en cero? Pues el acumulado en cero, perdón, el acumulado en cero, o sea, todo lo que tengo igual o antes a cero, pues antes no tengo nada, ¿no? No hay ningún valor de la variable que sea menor que cero.
¿Por qué? Porque los valores de la variable van desde 0 hasta 3, ¿no? O sea que el valor acumulado en 0 es el mismo f de 0, 1/8, porque antes de 0 no hay nada, ¿no? Bueno, ahora hagámoslo en 1. ¿Cuáles son los valores de la variable menores o iguales a 1? ¿Cuáles son los puntos muestrales cuya preimagen sea menor o igual a 1? Pues únicamente el del 0 y el del 1. O sea que la suma me da 4/8, o sea, 50%. Con 2, pues bueno, ya entendí, ¿no? El del 0, el del 1 y el del 2, o sea, 1/8 más 3/8 más 3/8, 7/8. Y lo mismo con el 3, por ejemplo. Pero con el 3, ¿cuáles son todos los posibles valores de la variable menores o iguales a 3? Pues todos. Por eso es que la suma le da 1. O sea que, pues usted ya se dio cuenta, básicamente la F mayúscula es acumula los valores. Acumula. Pero pilas, no se me va a confundir en una cosita y es, ah, Juan Camilo, trabajando con los valorcitos del ejemplo 1, o sea, con lo del número de caras, nada, usted me dijo, a ver, ¿cuál sería F minúscula de 1.73? Pues fácil, ¿cuál es el peso asociado con 1.73? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la variable asuma el valor 1.73? Pues inmediatamente yo dije, pues facilísimo, ¿no? Cero. De una, cero. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún valor, no hay ningún punto muestral que tenga como imagen 1.73. O sea, no hay ningún valor en el rango de la variable que asuma el valor 1.73. O sea, eso tiene peso cero. Pero F mayúscula, pues, el error típico es que si yo le digo, dígame el acumulado hasta 1.73, el error típico es, pues fácil, Juan Camilo, eso también me da cero de una. Pues porque como 1.73 no pertenece al rango, pues esto me da cero, igual que ahorita. Mal, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es, bueno, me toca sacar la probabilidad de que X sea menor o igual que 1.73. Bueno, iguales a 1.73, no hay ninguno, pero menores sí hay. ¿Cuáles son los valores de la variable menores a 1.73 que me sirven? Pues el f de 0 más el f de 1. ¿Listo? Por eso es que cuando nosotros definimos esta función f mayúscula, la definimos por partes. ¿Por qué? Vea lo sencillo que es. Si estoy antes de 0, esto es una función por partes igualito que hacía uno en cálculo, ¿no? Si estoy antes de 0, ¿cuánto he acumulado? Pues nada. Pero si estoy entre 0 y 1, inclusive el 0 sin incluir el 1, pues ahí ya, ¿cuál es el único valor que me sirve? Pues el 0, ¿no? O sea, por eso es que me da 1/8. Mientras que el acumulado para cualquier valor de la X entre 1 y 2, inclusive el 1, pero no el 2, como el del 1.73, me da 4/8. ¿Cómo así? Pues claro, si yo cojo el 1.73, ¿cuáles son los valores de la variable menores o iguales a 1.73 que me sirven? Pues el 0 y el 1, 4/8. Con el 2.7, pues 7/8. Si estoy entre 2 y 3, inclusive el 2, sin incluir el 3, pues me da el 7/8. ¿Cuáles son los valores de la variable menores o iguales a 2.7? Pues iguales ninguno, 0. Pero menores, si está el 0, el 1 y el 2. Por eso es que me da 7/8. Y si la X está por encima de 3, inclusive el 3, pues ya lo acumulé todo, ¿no? Dígame cuánto es el acumulado hasta 7. Pues todo, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 3. Pues ahí está. Perfecto. Pilas, esta función se hace por partes. Por eso es que el gráfico se ve así. Antes de 0 no he acumulado nada. Entre 0 y 1, pues acumulé el 1/8. Entre 1 y 2, ya sumé las dos barritas, me da 4/8, o sea, 0.5. Entre 2 y 3, ya di otro salto, 7/8, perdón. Y cuando llego a 3, ya voy en 1. Y por ahí para adelante me da 1. Por eso es que no se pone nada.
Es una función escalonada por partes, así se llama. Aquí en términos computacionales, la única cosa diferente es, bueno, el F mayúscula es el cum sum, esto es el cumulative sum, si usted lo quiere leer así, la función acumulada de los valorcitos, o sea, 1 octavo, 4 octavos, 7 octavos y el 8 octavos, o sea, 1. Y aquí para que le quede la función escalonada, lo único que hice fue en el plot, usted pone tipo S, type igual a S. Uy, Juan Camilo, ¿usted cómo sabía que? No, lo googleé, la verdad. Punto. Y los punticos para que le queden los cuadraditos ahí y se vea bonito. Si usted quiere cambiarle los colores, cámbiale los colores. Si quiere cambiarle el PCH, cámbieselo. Bueno, en fin. Esa es la función de distribución acumulada. Entonces aquí yo espero que usted se haya dado cuenta de algo. Y es que, mire, si yo le doy la F minúscula, usted inmediatamente puede hallar la F mayúscula. ¿Cómo? Sumando. Entonces, si usted tiene la F minúscula, permítame, lo escribimos aquí en color negro. Si usted tiene la F minúscula y quiere hallar la F mayúscula, ¿cómo obtiene los valores? Sumando. Juan Camilo, ¿cómo así sumando? Pues claro, mire, para obtener la F mayúscula, lo que yo hice fue ir acumulando los valores de los pesos. Lo que hice fue ir acumulando los pesos. El peso de 0, del peso de 0 y el del 1 y el 2, etcétera, etcétera. Ahí está. O sea que, Juan Camilo, si usted me da la mayúscula, ¿puedo obtener la minúscula? Si yo le doy la acumulada, ¿usted será que puede obtener la de peso? Y la respuesta es claro. Y espero que ya todo el mundo se dé cuenta cómo se hace, ¿no? Si yo le doy la mayúscula únicamente, olvídese que tiene los pesos. Si yo le doy los acumulados, ¿usted podría obtener los pesos, digamos, individuales? Y la respuesta es sí, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues restando. ¿Seguro? Bueno, veamos un par de ejemplitos para que usted se dé cuenta. Eh, Mire, por ejemplo, el F minúscula de 0. ¿Qué hago yo? Pues cojo el 1 octavo menos lo que he acumulado hasta 0 menos lo anterior. ¿Cuánto es lo anterior? Pues 0, ¿no? Entonces aquí lo que yo debía haber escrito fue 1 octavo menos 0, eso le da 1 octavo. Claro, me ubico en el acumulado en 0 y le resto el acumulado anterior, pero es que antes de 0 no hay nada acumulado, por eso resto 0. Ah, bueno, listo, perfecto. Ahora, F minúscula de 1. Pues cojo el acumulado en 1. ¿Cuánto es el acumulado en 1? El acumulado en 1 es 4 octavos, entonces 4 octavos, y le resto el acumulado anterior. El acumulado anterior me da 1 octavo. Ah, entonces mire, aquí ya me da el 3 octavos, me da el salto, pues. Cuando yo hago esas diferencias, lo que estoy haciendo es encontrar los salticos, o sea, las barritas de los saltos, que son básicamente los pesos. Terminemos simplemente para que usted vea que todo funciona bien. Si yo quiero el F minúscula de 2, ¿qué debería ser? Pues el acumulado en 2, o sea, el 7 octavos, menos el acumulado anterior, o sea, el acumulado hasta 1 me da el 4 octavos. Y eso me da 3 octavos nuevamente, 7 menos 4, 3. Y por último, si yo quiero el peso en 3, ¿cuánto es la importancia relativa en 3? Pues coja el acumulado hasta 3. Ah, pero el acumulado hasta 3 es 1, ya lo acumulé todo. Menos el acumulado anterior, que es el 7 octavos. Entonces ahí está, el 1 octavo. Entonces mire que si yo le doy una función, usted obtiene la otra, pero si le doy la otra, usted también obtiene la una. Son dos maneras de representar la estructura probabilística de la variable de manera diferente. Una por medio de los pesos y otra por medio de los acumulados. ¿Cuál se utiliza más? Las dos se utilizan muchísimo. Las dos se utilizan muchísimo. Ahora, hay unas propiedades, esto ya lo vimos, hay unas propiedades que, o sea, bueno, primero, nunca se las aprenda de memoria. Todo esto es sentido común. Yo siempre que voy a hacer un cálculo y estoy trabajando con las funciones estas de peso y de acumuladas,
con la función, con la FMP y la FDA, con la F minúscula y la F mayúscula, yo jamás me aprendo nada de esto de memoria. Simplemente le echo cabeza un segundito y ya. Vea, ¿a qué me refiero? Veámoslo una por una para que usted vea que son cosas de sentido común. Primera cosa, si X es un número real, entonces, si X es un número real, entonces la F mayúscula siempre está entre 0 y 1. Pues claro, porque son probabilidades. O sea, un acumulado no le puede dar negativo y un acumulado no le puede dar mayor que 1, no le puede dar mayor que 100%, porque esto está haciendo probabilidades. El máximo es 1, cuando ya lo acumuló todo. Listo. Siguiente cosa. Los complementos. Entonces, esto ya lo habíamos visto antes cuando hicimos esto. ¿Se acuerda? No sé si usted se acuerda de esta propiedad de probabilidad. La probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento. La probabilidad de A es 1, 100% menos la probabilidad de todo lo que está por fuera. O al revés, ¿no? Usted podría haberlo escrito al revés, ¿no? La probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Ahora, eh, ¿cómo se aplica esto en este contexto de las variables? Pues sencillo. Digamos, vamos a verlo de forma, digamos, teórica y de una forma, digamos, aplicadita en el ejemplo. Si yo le digo a usted cuál es la probabilidad de que la variable, en el caso del ejemplo 1, ¿no? Sea mayor que, esto es con los datos del ejemplo 1. Esto es ejemplo 1. Que sea mayor que 1.7. Ah, bueno, si yo aplico la propiedad del complemento, pues es el 100% menos, ¿y cuál es el evento complementario a X mayor que 7, que 1.7? Pues sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 1.7. O sea, lo contrario, lo contrario. Menor o igual, correcto, correcto, Juan, menor o igual. Porque es lo contrario, ¿no? Es todo lo que está por fuera de ese evento. Es decir, básicamente, si aquí está el 1.7, lo que yo quiero decir es que si le pregunto la probabilidad de ubicarse, ubicarse de 1.7 en adelante sin incluir el 1.7, esto sería como lo que es el A, pues el complemento es todo lo contrario, es todo lo que hay antes de 1.7, pero inclusive el 1.7. Esto sería el A complemento. Ahora, en términos en términos, digamos, gráficos del ejemplo, pues yo me lo imagino siempre así. Pues imagínese los punticos, ¿no? Aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Ubicarse en 1.7, digamos, bueno, digamos por acá, 1.7, y necesito todos los valores mayores a 1.7. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues coja fácil, coja el 2 y el 3. Pero entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, bueno, usted puede coger el 2, el 3, o alternativamente lo que usted puede hacer es simplemente coja el 0 y el 1, que es todo lo que hay antes, menor o igual, uy, pero y el igual, pues es que igual no hay ninguno 1.7, ¿no? Entonces, ¿qué me queda igual? Esto me queda igual a 1 menos, ¿cuánto es la probabilidad de 1.7, menor o igual a 1.7? La de 1.7, pues ya la tengo aquí, ¿no? Mírela. La de 1.7 ya la tenía. Aquí está. La de 1.7 es la del 0 y la del 1. Aquí está, perdón. Un medio, ¿no? Un medio. Entonces, menos un medio. Entonces, todo le queda igual nuevamente a 50%. Claro, porque con el 0 yo tengo un octavo y con el 1 tengo 3 octavos, ¿no?
Juan Camilo, ¿hubiera podido simplemente sumar la del 2 y la del 3? Sí, no hay ningún problema. Eh, ¿Por qué me gustan estas propiedades? Porque, ¿qué va a pasar en los ejemplos, en otros ejemplos en el taller y esa cosa? Supongamos que usted tiene, aquí tiene otros valores de la variable. 0, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, tiene 7 y tiene 8, digamos. Y yo le digo, calcule la probabilidad de mayor que 1.7. Entonces usted tiene dos alternativas. Pues en este caso sencillito, pues era la misma vaina. Pero usted tiene dos alternativas. O se pone a sumar todo lo que hay aquí para adelante, lo cual es cansón, ¿no? Porque me toca la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6, la del 7 y la del 8. O más bien cojo el 100% y le resto la de estos dos. ¿Qué es más fácil? Pues simplemente coja el 100% y réstele los dos de atrás y eso le va a dar lo de adelante. Pues en este caso sencillito, pues era la misma cosa, ¿no? Porque son 2 y 2, pues. Entonces mire que usted no tiene que aprenderse nada de memoria. O sea, como que usted simplemente le mete el sentido común, se imagina esto, no lo tiene que pintar ni siquiera, se imagina esto y listo. Em, ¿Cómo funciona, por ejemplo, en el otro caso? Ah, ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a un valorcito cualquiera? Pues esto es igual a 1 menos el complemento, ¿no? La probabilidad de que X sea menor que X, sin incluir el X, porque es el complemento. Esto es como si fuera el A y esto sería el A complemento. ¿Cuál es más fácil de usar? Pues todo depende de la distribución de los números. Me explico. Si usted tiene el mismo ejemplito, el de 0, el de 1, la probabilidad de 2, bueno, la de 3, la de 4, la de 5, la de 6, la de 7 y la de 8. Entonces, por ejemplo, calculemos la probabilidad de que X sea mayor o igual a el valor que usted quiera, 6. Entonces aquí usted tiene dos opciones. O bien toma el 6, el 7 y el 8, suma estas tres probabilidades, suma la probabilidad del 6 más la probabilidad del 7 más la probabilidad del 8, o la otra manera es 1 menos la probabilidad asociada, 1 menos la probabilidad asociada con X, con menor que 6. Ah, pero es que ¿cuáles son los menores estrictamente que 6? Ah, pues menores estrictamente que 6 es 1 menor o igual que 5. O sea, coge de aquí hasta el 5. Juan Camilo, pero si aquí usted me está diciendo mayor o igual que 6 y me mete el 5, ¿cómo así? Pues claro, si yo le digo, calcule la probabilidad de 6, inclusive el 6 para adelante, pues usted tiene dos opciones. O suma las probabilidades de estos tres, lo cual es muy fácil, o coge al 100% y le resta las de atrás. Pero es que las de atrás arrancan es desde 5, porque estamos en un caso discreto. Por eso es que aquí tengo un par de comentarios, por eso es que aquí en la propiedad me aparece X menos. ¿Qué quiere decir este X menos? Que usted tiene que irse al entero inmediatamente anterior que haga parte del rango de la variable. O sea, en este caso hacia el 5. O sea, nunca se complique con que, uy, ¿cómo así que X menos, que X más, que... No, simplemente pregúntese hasta dónde va el rango y cuáles son los valores de la variable que debo considerar. Aquí Juan me hace un comentario en el chat, me dice, ¿esto se maneja de manera discreta o entera? Claro, 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 Juan, excelente comentario. ¿Por qué?
Porque estamos en el caso discreto, exactamente eso. Aquí Luis me lo dice en el interno. Claro, porque estamos trabajando en el caso discreto. En el caso continuo, la cosa va a cambiar radicalmente, porque en el caso continuo tenemos infinitos valores entre dos valores dados, o sea que ahí no. Esta tercera propiedad, entonces mire, entonces, ¿cuál es el mensaje? El gran mensaje es, si usted quiere todos los valores para adelante, coja el 100% menos los valores que están para atrás, inclusive la X, porque recuerde que la F mayúscula es menor o igual a X. Pero si usted quiere los valores de X mayor o igual a X, tiene que coger el acumulado, pero del inmediatamente anterior, precisamente porque estamos en un caso discreto, que es básicamente lo que estábamos haciendo hace un segundo. ¿Recuerda? Que yo le dije, si le doy la F mayúscula, ¿usted me puede dar la minúscula? Claro. Y es, ubíquese en el acumulado de X y réstele el acumulado del valor inmediatamente anterior, que fue lo que acabamos de hacer ahorita cuando hicimos esta partecita. El f de 1, el f de 2, el f de 3, el f de 0, que es el acumulado hasta el 1 menos el acumulado hasta el 1, pero anterior, o sea, el del 0. Listo. Y la otra propiedad es una propiedad, digamos, igualita. Si usted quiere, ¿cuál es la probabilidad entre A y B? Entre A y B, pues, ¿qué hace? Coja todo el acumulado hasta B, coja toda la probabilidad acumulada hasta B y réstele la acumulada hasta A, pero anterior a la de A. ¿Por qué? Porque es que si usted restara el F de A, le está quitando el A en esta probabilidad y usted no lo quiere quitar porque dice menor o igual. Diferente de esto, ¿no? De probabilidad de A estrictamente menor que X, estrictamente menor que B. ¿Qué es esto? Coja el acumulado hasta B. Uy, pero ¿cómo así B menos, Juan Camilo? Pues claro, porque como no incluyo el B, me toca el anterior al B y réstele el acumulado hasta A. Ah, ahora sí resto el A, porque como dice así, aquí estrictamente menor, pues necesito quitar el A. Entonces, todo esto nace de la dificultad, entre comillas, de trabajar con un caso discreto. Y es que me toca ver cuáles son los posibles valores de la variable en el rango de interés que me preguntan. Si le soy muy sincero, mire, yo la verdad, yo siempre trabajo, yo procuro trabajar siempre con la acumulada. ¿Por qué? Porque es que el acumulado ya trae precisamente todos los cálculos hechos. Si a mí me dicen, calcule la probabilidad entre 1 y 3, por ejemplo, pues yo cojo todo el acumulado hasta 3 y le resto el acumulado de 0 para que me quede lo que está entre 1 y 3. Obviamente en un caso tan chiquitico como este que tiene apenas 4 valorcitos, pues no se ve mucho la diferencia. Pero cuando usted esté trabajando con un caso que tenga 100 valores, eso ya es otro asunto. Bueno, entonces, ¿qué hicimos hoy? Hoy trabajamos con las variables aleatorias. Hoy dimos una estructura probabilística a los valores de una variable, pero discreta. Hoy trabajamos con el caso discreto. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase vamos a arrancar, vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy, pero en un caso continuo. O sea, vamos a arrancar aquí, variables aleatorias continuas. Aquí ya vamos a empezar a trabajar con integrales y con derivadas y todo el asunto. Entonces, ¿qué quiero que haga? Lo que quiero que haga es que coja este último ejemplo y lo entienda. Simplemente, la verdad es lo mismo que hemos venido haciendo. Lea, lea este ejemplo. Es un caso discreto. Es un caso discreto que tiene muchos más valorcitos. Mire la función de masa de probabilidad. Aquí está. Pero si usted se da cuenta es lo mismo, solamente que tiene mayor valorcito, más valorcitos. Y esta es la F mayúscula. Mire aquí los salticos. Arranca en 0, o sea, antes de 0 no he acumulado nada. Y cuando voy llegando a 20, pues ya lo voy acumulando todo. Entonces, es lo mismo que de los dados, es lo mismo que lo de las monedas, pero en un caso un poco más concreto, más real, en el que vamos a trabajar con la variable
número de pacientes que requieren atención quirúrgica. Es eso. Entonces, aquí le doy el peso, aquí le doy el peso de cada uno de los valores. Y bueno, ahí ya usted lee el ejemplo. Entonces le queda eso, leer este ejemplo para la próxima vez y la próxima arrancamos con el caso continuo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su atención. Eso fue todo por hoy.